Queridos amigos, me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Danilo Obando. Vamos a continuar nuestro comentario sobre el libro de Apocalipsis y en esta ocasión estaremos considerando del capítulo 13 los párrafos 3 y 4. La escritura nos dice así: una de sus cabezas parecía tener una herida mortal, pero su herida fue sanada. Toda la gente se llenó de asombro y siguió a la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y también a la bestia. Decían: ¿quién puede compararse a la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Juan nos describe nuevas características de esa bestia que subía del mar y recibió del dragón su poder, su trono y gran autoridad. Una de sus cabezas parecía tener una herida mortal, pero su herida fue sanada. Recordemos que esta bestia posee 7 cabezas y 10 cuernos, según vimos en el primer párrafo de este capítulo, y es una de esas cabezas a la que se refiere Juan al decir que parecía tener una herida mortal. Es importante destacar que Juan no asegura que la tenía, sino que solo parecía tenerla. Grandes victorias de Satanás las consigue a través del engaño. Si humanamente nos sorprenden los ilusionistas con sus trucos, ¿cuánto más no podremos ser engañados por alguien que ha recibido todo el poder de Satanás? Desde el capítulo 3 del libro de Génesis, la serpiente engañó a Eva al decirle que bien sabía Dios que no morirían aunque comieran del árbol prohibido. En ese momento, su comunión con su Creador se interrumpió. En realidad murieron, no físicamente, pero sí espiritualmente. El engaño es un arte que proviene de las tinieblas y quienes lo practican pertenecen a ellas. En su primer carta a Timoteo, en el capítulo 4, verso 1, Pablo advierte a sus discípulos con estas palabras: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Satanás nos lleva a ver y pensar lo que no es, a oír lo que no se dice y a hablar lo que no nos consta. En nuestro país se ha hecho popular la frase «pero yo tengo otros datos», con la que se descalifica alguna declaración o información debidamente sustentada. El refrán de nuestros ancestros dicta: no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y es del todo cierto, pero el engaño del diablo parece ser verdad, pero no lo es. Solo por tenerlo en cuenta, esta bestia es de género masculino, dato que se puede concluir por el pronombre utilizado en la versión inglesa al referir la herida de su cabeza, pero su, de él, his, herida, fue sanada. Lo que el diablo hace es aparentar, y lo hace muy bien. En todo el mundo, los políticos en campaña se llenan la boca ofreciendo bienes y beneficios a los pueblos, que cuando llegue el momento de cumplir, se desvanecen en argumentos falaces. Jesús nos enseñó: por sus frutos los conocerán. Y esa es una muy poderosa enseñanza, cierta, para darnos cuenta de cuando somos expuestos al engaño. En el capítulo 8, verso 44 del testimonio de Juan sobre la vida y obra de Jesús, vemos las palabras de Jesús sobre el carácter mentiroso del diablo. Ustedes son de su padre el diablo, y quieren cumplir con los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido un homicida. No se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que le es propio, porque es mentiroso y padre de la mentira. También Pablo lo escribió en su segunda carta a los creyentes asentados en Corinto, en el capítulo 11, versos 14 y 15. Y esto no debe sorprendernos porque hasta Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Así que tampoco es una sorpresa que sus ministros se disfracen de administradores de justicia, pero como sus obras, será su fin. Ahora, con uno más de sus engaños, cautiva a la humanidad.
toda la gente se llenó de asombro y siguió a la bestia. Es un evento milagroso, dirán, cuando la cabeza aparentemente herida de muerte sea sanada. El mundo anhela ver milagros y señales, porque el mundo desea creer en algo, pero quienes no estén advertidos de la llegada del maestro del engaño y la mentira serán fácilmente engañados con ese tipo de señales. Gracias a las redes de comunicación de las que gozamos en la actualidad, podemos ver en tiempo real cualquier suceso, aunque esté pasando en el otro lado del mundo. No solo los deportes gozan de la atención mundial, también los actos de guerra y los eventos artísticos. Así, esta señal de la curación milagrosa de la cabeza de la bestia atraerá millones de telespectadores de todo el mundo, y es por eso que aquí leemos: toda la gente se llenó de asombro y siguió a la bestia. Con esto de las redes sociales podemos seguir a aquellas personas o instituciones de las que deseamos saber cada declaración o evento. Curiosamente, los groseros, los peleoneros, los vulgares y mentirosos son los que más seguidores tienen, aún más que los que gozan de buena reputación en los diferentes medios. A la gente le interesa más una frase vulgar de doble sentido que un párrafo de la palabra de Dios. Entonces, basta que esta bestia aparente sanar de esa herida mortal para que se convierta en trending topic, que en nuestro idioma llaman tendencia en las redes. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y también a la bestia. ¡Qué tristeza! Millones y millones de personas serán engañadas y como consecuencia de ello adorarán al diablo, Satanás, o como le llama el párrafo 9 del capítulo anterior, serpiente antigua, que engaña a todo el mundo. Aquí es donde podemos pensar en esta bestia como un individuo que recibirá la misma adoración que habrá de recibir Satanás. Bien dicen algunos comentaristas que no se entiende una adoración hacia un régimen o una institución, sino a un individuo. En su tiempo, los alemanes y sus aliados no adoraban al Tercer Reich, sino al líder carismático que quiso someter toda Europa bajo su cruel mandato. Su saludo era «Salve, Hitler». Y en su encanto decían: ¿quién puede compararse a la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Para el mundo ignorante del poder, autoridad y amor de Dios sobre todo lo creado, existe un vacío que recurrentemente se ha tratado de llenar con superstición, brujería y adivinación. Pero en su infinita sabiduría y amor, Dios advirtió al respecto a su pueblo. Deuteronomio en el capítulo 18, versos 9 al 14, declara lo siguiente: cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no cometas los mismos actos repugnantes que practican esas naciones, que no haya en ti nadie que haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni nadie que practique la adivinación, ni sea agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni nadie que consulte a los muertos. Al Señor le repugnan todos los que hacen estas cosas, y precisamente por estos actos repugnantes, el Señor tu Dios va a expulsar de tu presencia a estas naciones. Delante del Señor tu Dios debes ser perfecto, porque las naciones de las que vas a tomar posesión prestan oído a los agoreros y a los adivinos, pero a ti, el Señor tu Dios, no te permite hacer eso. ¿Qué mejor oportunidad para Satanás para darse vuelo con la aparente sanidad milagrosa de la cabeza de la bestia? Éxodo 15, verso 11, exalta la gloria de nuestro Dios. ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, santo y magnífico, que realizas maravillosas hazañas y llevas a cabo sorprendentes prodigios?
Pero quienes no lo saben y no guardan en su corazón el testimonio de Jesús, son a quienes éste habrá de engañar totalmente, y quienes le guardarán admiración y total obediencia, sin saber quizás que al adorarle estarán adorando también a Satanás. Pablo lo llama en su segunda carta a los creyentes de Tesalónica, en el capítulo 2, verso 3, el hijo de perdición. No estamos lejos de que todo esto suceda. Procuremos, pues, mostrar misericordia hacia quienes nada saben de lo eterno. Aprovechemos la oportunidad de compartir estas verdades. El Señor viene pronto. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.